¿Alguna vez te has detenido a pensar en quién fue la esposa de Caín? Esta es una cuestión que deja a muchas personas curiosas, y si has leído el libro de Génesis con atención, es posible que hayas notado el misterio detrás de esta historia. Al fin y al cabo, la Biblia nos dice que Caín fue el primer hijo de Adán y Eva, y después de matar a su hermano Abel, fue condenado a vagar por el mundo. Pero, en medio de esta situación, el texto bíblico menciona algo que deja una gran pregunta en el aire: ¿de dónde vino la esposa de Caín? En el capítulo 4 de Génesis, justo después del asesinato de Abel, Dios confronta a Caín y lo condena al exilio. Sería un fugitivo y vagabundo sobre la tierra. Es aquí donde surge la famosa tierra de Nod, el lugar al que Caín fue tras ser expulsado de la presencia de Dios. Y, de repente, Génesis 4:17 dice que Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. ¿Cómo es posible? ¿Quién es esta mujer? ¿De dónde vino? Esta cuestión ha dejado a estudiosos, religiosos e incluso a lectores casuales rascándose la cabeza. Para muchas personas, este punto específico de la narrativa parece un gran misterio. Si Adán y Eva fueron los primeros humanos creados por Dios, y si el único otro hermano mencionado, Abel, fue asesinado por Caín, ¿cómo encontró Caín una esposa, especialmente en un lugar llamado Tierra de Nod, que supuestamente estaba lejos de donde vivía su familia? Es como si, de repente, otras personas hubieran surgido de la nada, lo que plantea una serie de dudas y especulaciones. Es interesante notar que la Biblia no es un texto que explique cada detalle de la historia de la humanidad. En muchos momentos, se enfoca en puntos específicos y deja de lado otros que, para nosotros hoy, parecen cruciales. En el caso de la esposa de Caín, por ejemplo, el texto bíblico simplemente menciona que él se casó y tuvo un hijo, sin hacer ninguna introducción o explicación sobre quién era esa mujer. Esto, por supuesto, abre espacio para muchas interpretaciones y teorías, algunas más plausibles que otras. Pero aquí está la belleza de este misterio, nos invita a sumergirnos más en las escrituras y reflexionar sobre el contexto de esta narrativa. Muchas personas se preguntan, ¿acaso Dios creó a otras personas además de Adán y Eva, esparcidas en diferentes partes del mundo? ¿O se casó Caín con una hermana o pariente cercana? Para responder a estas preguntas, la única opción es observar más de cerca lo que dice la Biblia y cómo podemos interpretar estos relatos a la luz del contexto de la época. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a explorar juntos esta intrigante historia, examinar los versículos bíblicos y tratar de entender lo que pudo haber sucedido. No estamos solos en este viaje, después de todo, esta es una pregunta que ha sido planteada durante siglos, desde los primeros estudiosos de la Biblia hasta nuestros días. La respuesta puede no ser tan simple, pero el camino para descubrirla es fascinante. Antes de continuar, es importante recordar que la Biblia, especialmente el libro de Génesis, no es un relato científico o histórico como los que estamos acostumbrados hoy en día. Es una narrativa llena de símbolos, metáforas y enseñanzas espirituales. El propio Génesis fue escrito en un contexto muy diferente al nuestro, y el objetivo principal del autor no era explicar detalles minuciosos sobre el origen de la humanidad, sino transmitir un mensaje mayor sobre la relación de Dios con el ser humano. Por lo tanto, cuando nos encontramos con preguntas como ¿quién era la esposa de Caín?, debemos tener en cuenta que las respuestas pueden estar entre líneas y que quizás no tengamos toda la información de manera explícita como nos gustaría. Sin embargo, esto no significa que el misterio sea insoluble. Al contrario, nos invita a reflexionar, discutir y buscar respuestas a partir de lo que sabemos sobre el texto bíblico y el contexto en el que fue escrito. Pero antes, verifica si ya estás suscrito al canal, porque aquí traemos una serie de vídeos como este que te ayudarán a entender y comprender más la Biblia Sagrada de una manera más clara y profunda, como nunca antes la habías visto. Después de que Caín cometió el terrible acto de matar a su hermano Abel, enfrentó una consecuencia grave. No solo se trataba de ser castigado por Dios, sino de llevar para siempre la marca de su crimen. Dios, al darse cuenta de la gravedad de lo que Caín había hecho, lo confrontó directamente. Y aquí vemos un punto muy importante de la historia: Caín no solo quitó la vida de su hermano, sino que también intentó ocultar lo que había hecho, como si pudiera engañar a Dios. Es como si Caín dijera, nadie se enterará. Pero Dios lo sabía. Dios siempre lo sabe. El castigo de Caín fue duro. Ya no podía quedarse donde estaba con su familia. Dios dijo que la tierra ya no produciría para él y que sería un errante y fugitivo en la tierra, Génesis 4:12. Imagínate.
Un agricultor que ya no podría obtener frutos de la tierra. Era como si el suelo, que antes lo sustentaba, ahora se volviera en su contra. Sin raíces, sin hogar, sin paz. Entonces, Caín fue enviado a la tierra de Nod, un lugar que la Biblia describe como ubicado al este del Edén. ¿Qué sabemos de la tierra de Nod? En realidad, la Biblia no nos da muchos detalles. No sabemos exactamente dónde estaba ni quién vivía allí, o si alguien vivía allí. Lo importante es que era un lugar de exilio, un símbolo del distanciamiento de Caín, no solo de su familia, sino también de Dios. Estaba solo, vagando sin rumbo. La palabra Nod incluso significa vagabundo o errante, lo que refuerza la idea de que Caín estaría perdido, tanto física como espiritualmente. Y es aquí donde la historia da un giro intrigante. Génesis 4:17 nos dice que, en esta tierra de exilio, Caín encontró una esposa y tuvo un hijo llamado Enoc. Espera un momento, ¿pero de dónde vino esta esposa? Este es el punto que deja a muchas personas curiosas. Si Caín fue exiliado y estaba vagando, ¿cómo es posible que conociera a alguien para casarse? Este detalle puede parecer pequeño, pero es una pieza fundamental del rompecabezas que estamos tratando de armar. La Biblia, en este momento, simplemente menciona que él conoció a su esposa, sin dar muchos detalles sobre su origen o quién era. Y es precisamente ahí donde entra la curiosidad. ¿Había otras personas además de la familia de Adán y Eva? ¿O era esta esposa alguien de la propia descendencia de Adán? La tierra de Nod, entonces, no era solo un lugar de exilio físico, sino también el escenario donde la familia de Caín comenzó a crecer. A pesar del peso de la maldición, él continuó con su vida. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿quién era esta esposa? El misterio aún está abierto, y vamos a explorar eso más a fondo. Lo que deja a muchos intrigados al leer la historia de Caín es precisamente la mención repentina de su esposa. Hasta el punto en que Caín es exiliado a la tierra de Nod, la Biblia solo había mencionado a 3 personas, Adán, Eva y sus 2 hijos, Caín y Abel. Después de la muerte de Abel, nos queda la sensación de que solo quedaban Adán, Eva y el propio Caín. Entonces, ¿cómo encontró a una esposa para casarse y formar una familia? ¿De dónde vino? Esta es una de las preguntas que deja a muchos lectores confundidos y curiosos, ya que la Biblia no ofrece muchos detalles sobre quién era esta mujer. Un detalle interesante, que puede ayudar a aclarar esta cuestión, es el hecho de que la Biblia, especialmente en el libro de Génesis, no menciona con frecuencia los nombres de las mujeres, a menos que sean casos muy específicos. Era común, en esa época, que la narrativa bíblica se centrara más en los hombres, las genealogías y los logros masculinos, mientras que las mujeres eran citadas solo en momentos que el autor consideraba esenciales para el desarrollo de la historia. Eva, por ejemplo, es la primera mujer mencionada en la Biblia, pero otras hijas de Adán y Eva, de las que sabemos que existieron, no tienen sus nombres destacados en el texto. Esto ya nos da una pista importante. Solo porque la Biblia no menciona la existencia de otras mujeres hasta este punto, no significa que no estuvieran allí. Caín probablemente tuvo hermanas o incluso sobrinas, ya que Adán y Eva continuaron teniendo hijos después de él. Sin embargo, el enfoque de la narrativa de Génesis no estaba en las mujeres en ese momento, sino en contar la historia de la caída de la humanidad, el pecado de Caín y las primeras generaciones. Esta omisión puede dar la impresión de que no había otras personas en el mundo, pero eso no significa que sea el caso. Ahora, ante esta situación, surgen algunas teorías que intentan explicar de dónde vino la esposa de Caín. La primera y más común de estas explicaciones es la idea de que Caín se casó con una de sus hermanas, o posiblemente una sobrina, hija de otro hermano. En ese tiempo, al comienzo de la humanidad, no había muchas opciones disponibles. Adán y Eva eran los primeros seres humanos, y todos los descendientes tendrían que casarse entre sí para que la humanidad pudiera multiplicarse. Esta idea puede parecer extraña o incluso incómoda para nosotros hoy, pero en ese contexto era una necesidad. Vale la pena recordar que, más adelante en la Biblia, se establecieron leyes prohibiendo el matrimonio entre parientes cercanos, pero en ese tiempo inicial, no había tales reglas. Para que la humanidad creciera y se expandiera, el matrimonio entre hermanos y parientes cercanos era una práctica común y permitida. Otra explicación que algunas personas consideran es la idea de que Dios podría haber creado a otras personas además de Adán y Eva en diferentes partes del mundo. Caín podría haber encontrado a su esposa en algún otro grupo humano. Sin embargo, esta teoría encuentra resistencia,
ya que Génesis 3:20 dice que Eva sería la madre de todos los vivientes. Esto sugiere fuertemente que toda la humanidad descendió directamente de Adán y Eva, lo que descarta la posibilidad de que existieran otros grupos humanos fuera de esta línea. Por lo tanto, la explicación más aceptada por estudiosos y teólogos es que Caín se casó con una hermana o pariente cercana. Adán y Eva, después de tener a Caín y Abel, continuaron teniendo muchos hijos e hijas, y esos descendientes formaron las primeras familias de la humanidad. El texto bíblico no nos proporciona todos los detalles, pero es posible imaginar que, en algún momento, Caín se casó con una de estas hermanas y juntos tuvieron hijos. Este punto, por cierto, abre espacio para una reflexión sobre cómo la Biblia nos cuenta las historias. No siempre tendremos todos los detalles que nos gustaría. En muchos casos, el texto se enfoca en temas más grandes, como el pecado, la redención, la relación de Dios con el hombre, y deja de lado ciertos aspectos que hoy pueden parecernos importantes. Sin embargo, al reflexionar sobre estos misterios, somos invitados a sumergirnos más en la narrativa bíblica y a tratar de entender no solo lo que está escrito, sino también lo que está implícito. Así que, si alguna vez te has preguntado, ¿de dónde vino la esposa de Caín?, ten en cuenta que esta es una pregunta que ha provocado debates y reflexiones durante siglos. Aunque la respuesta no esté completamente clara en el texto bíblico, podemos explorar las pistas y teorías que existen para intentar entender mejor. Una de las teorías que surgen cuando hablamos sobre la esposa de Caín es la idea de que Dios, además de haber creado a Adán y Eva, también habría creado otros grupos de personas en diferentes partes del mundo. Parece una solución práctica para el misterio: si Caín fue exiliado y encontró una esposa, tal vez la encontró en alguno de esos otros grupos creados por Dios. Pero, al mirar más de cerca, nos damos cuenta de que esta teoría tiene algunos problemas, especialmente cuando consideramos lo que la Biblia realmente dice sobre la creación de la humanidad. Para empezar, Génesis 1 y 2 dejan claro que Adán y Eva son el punto de partida de la creación humana. Son los primeros seres humanos creados directamente por Dios. El libro de Génesis narra cómo Dios formó a Adán del polvo de la tierra y luego creó a Eva a partir de la costilla de Adán. La narrativa enfatiza que ellos son la primera pareja, de la cual toda la humanidad descendería. Y aquí es donde entra un punto muy importante que debilita la teoría de la existencia de otros grupos de personas. En Génesis 3:20, justo después del relato del pecado en el jardín del Edén, leemos que Adán dio a su esposa el nombre de Eva porque ella sería la madre de todos los vivientes. Esto es significativo. La frase «madre de todos los vivientes» implica que toda la humanidad proviene de Eva, lo que parece excluir la idea de que había otros grupos de seres humanos creados por separado. Si Eva es la madre de todos, no habría otras personas además de sus descendientes. Esta visión se refuerza en otras partes de la Biblia. Cuando miramos el Nuevo Testamento, en Hechos 5:26, el apóstol Pablo dice que de uno solo hizo toda la raza humana para habitar sobre toda la faz de la tierra. Nuevamente, esto apoya la idea de que toda la humanidad proviene de una sola pareja, Adán y Eva, y no de múltiples grupos creados por separado. Entonces, ¿por qué existe esta teoría? Algunas personas pueden haberla propuesto como una forma de intentar resolver el enigma de la esposa de Caín. Si había otros grupos de personas, sería más fácil entender cómo Caín encontró a alguien para casarse después de ser exiliado. Sin embargo, al mirar más de cerca los textos bíblicos, vemos que esta teoría simplemente no encaja. La Biblia es clara al afirmar que toda la humanidad desciende de Adán y Eva. Además, la idea de que Dios hubiera creado a otras personas además de Adán y Eva no aparece en ningún otro punto de las Escrituras. Es una especulación que va más allá de lo que está escrito. Y cuando comenzamos a especular demasiado sobre cosas que la Biblia no aborda directamente, corremos el riesgo de ir en contra de lo que el texto sagrado realmente enseña. Por lo tanto, aunque la idea de otros grupos de personas creados por Dios pueda parecer una solución fácil, no se sostiene bíblicamente. La propia Biblia nos da pistas claras de que Eva es la madre de todos los vivientes, lo que significa que todos los seres humanos descienden directamente de Adán y Eva. Esto incluye a Caín, y en consecuencia, a su esposa. Ahora que hemos descartado la idea de que Dios creó otros grupos de personas fuera de Adán y Eva, vamos a explorar la teoría que tiene más sentido bíblicamente, que Caín se casó con un pariente cercano, probablemente una hermana o una sobrina. Esta es, de lejos, la explicación más aceptada por estudiosos y teólogos, y al mirar el contexto de Génesis, esto comienza a tener mucho sentido. Lo primero que necesitamos entender es que Adán y Eva no solo tuvieron a Caín y Abel.
A pesar de que la Biblia no menciona el nombre de todos los hijos e hijas que tuvieron, está claro que la pareja tuvo muchos otros descendientes. En Génesis 5:4, leemos que Adán vivió 930 años y engendró hijos e hijas. Es decir, Adán y Eva tuvieron una larga vida, tiempo suficiente para que la humanidad comenzara a multiplicarse y para que sus descendientes formaran nuevas familias. Esto nos lleva a la explicación de que la esposa de Caín probablemente era una de sus hermanas o tal vez incluso una sobrina, hija de otro de los descendientes de Adán y Eva. Ahora, puedes estar preguntándote, ¿pero no era incorrecto, a los ojos de Dios, que personas de la misma familia se casaran? Y esta es una pregunta justa. Lo que debemos recordar es que, en ese tiempo, justo al inicio de la creación, el matrimonio entre parientes cercanos no estaba prohibido. De hecho, era una necesidad. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por Dios, y todos sus descendientes tendrían, inevitablemente, que casarse entre sí para que la humanidad creciera. No había otra forma. Solo más tarde, a medida que la población humana aumentó y el pueblo de Israel recibió leyes específicas de Dios, el matrimonio entre parientes cercanos llegó a ser prohibido, por razones tanto morales como biológicas. Pero, en ese tiempo inicial, el matrimonio entre hermanos, primos o sobrinos era una práctica común y permitida. No había ninguna restricción divina al respecto. También es importante recordar que, en ese momento de la creación, los seres humanos aún no habían sufrido las muchas mutaciones genéticas que hemos acumulado a lo largo de los milenios. Por lo tanto, los riesgos de enfermedades genéticas causadas por matrimonios entre parientes eran prácticamente inexistentes. Caín, entonces, muy probablemente se casó con una de sus hermanas o sobrinas. Sabemos que, después de matar a Abel y ser desterrado por Dios, se fue a la tierra de Nod, al este del Edén. Allí, conoció a su esposa, y ella concibió y dio a luz a Enoc, Génesis 4:17. La Biblia no especifica cómo Caín encontró a esta esposa, pero considerando que todos los seres humanos de esa época eran descendientes de Adán y Eva, es bastante lógico suponer que esta mujer era una de sus parientes. Lo que hace que esta explicación sea aún más plausible es el hecho de que el texto bíblico no se preocupa tanto por estos detalles sobre el matrimonio de Caín porque, en ese tiempo, esto no se veía como algo extraordinario. El enfoque de la narrativa era otro, mostrar las consecuencias del pecado de Caín, su descendencia y cómo la humanidad continuaba extendiéndose por la tierra, incluso después de actos tan graves como el asesinato de Abel. Por eso, la ausencia de detalles sobre quién era exactamente la esposa de Caín no debe sorprendernos. La Biblia nos da pistas suficientes para entender que, al inicio de la humanidad, los matrimonios entre parientes cercanos eran normales y necesarios. La historia de Caín y su esposa no es un misterio tan grande cuando consideramos el contexto de la creación y la multiplicación de los seres humanos. Ahora que entendemos esta parte, podemos reflexionar sobre cómo este tipo de relación familiar no solo fue permitido en ese tiempo, sino también necesario para que la humanidad continuara existiendo. Las primeras generaciones de seres humanos eran directamente descendientes de Adán y Eva, y es a partir de ellos que toda la raza humana surgió. Esta explicación también nos ayuda a darnos cuenta de cómo Dios vio la historia de la humanidad desde el principio, incluso en situaciones que pueden parecer extrañas o inusuales a nuestros ojos hoy. Lo importante es entender el contexto en el que todo esto sucedió y cómo, de forma divina, todo formaba parte de un plan mayor. La Biblia nos cuenta que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por Dios, y de ellos vinieron todos los descendientes de la raza humana. Esto incluye no solo a Caín y Abel, sino también a muchos otros hijos e hijas, algunos de los cuales ni siquiera se mencionan por sus nombres. Después del asesinato de Abel, la Biblia nos proporciona una información crucial: Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set. En Génesis 4:25, leemos que Adán tuvo nuevamente relaciones con su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso el nombre de Set, diciendo: Dios me concedió otro descendiente en lugar de Abel, visto que Caín lo mató. Set fue una figura importante, ya que a partir de su linaje, la humanidad continuaría multiplicándose y extendiéndose por la tierra. Pero Set no fue el único. Adán y Eva vivieron muchos años. Adán, por ejemplo, vivió hasta los 930 años, como nos dice Génesis 5:5, y durante ese tiempo tuvieron muchos otros hijos e hijas. Aunque la Biblia no menciona todos sus nombres, está claro que la familia de Adán y Eva creció rápidamente y sus descendientes comenzaron a formar sus propias familias. Esto significa que, con el paso del tiempo, había cada vez más personas, todas descendientes de la primera pareja, esparciéndose por el mundo. En este contexto,
es muy posible que Caín se casara con una de estas descendientes directas de Adán y Eva. Podría haber sido una hermana menor, una sobrina o incluso una bisnieta. Después de todo, como ya discutimos, en ese tiempo el matrimonio entre parientes cercanos no estaba prohibido y era necesario para que la humanidad pudiera seguir creciendo. Este tipo de relación, que hoy sería considerado inapropiado e ilegal, formaba parte del plan divino para la multiplicación de los seres humanos en la tierra. Además, vale la pena recordar que, en esa época, las personas vivían muchos siglos. Esto significaba que, en poco tiempo, la familia de Adán y Eva podría haber crecido significativamente, con muchos hijos, nietos, bisnietos y así sucesivamente. Así, no sería difícil imaginar que Caín encontrara una compañera entre sus propios parientes, en un momento en que la tierra estaba empezando a ser habitada por más y más descendientes de Adán. La narrativa bíblica nos proporciona algunas pistas importantes sobre cómo la humanidad se multiplicó. En Génesis 5:4, por ejemplo, está escrito: después que engendró a Set, Adán vivió 800 años y engendró otros hijos e hijas. Es decir, incluso después de Set, la familia de Adán y Eva continuó creciendo, y es posible que Caín se casara con una de esas descendientes. Lo que queda claro aquí es que la humanidad, en sus primeras etapas, se expandía a partir de una sola pareja, Adán y Eva. Y, como vivieron mucho tiempo y tuvieron muchos hijos, pronto surgieron varias generaciones, permitiendo que la raza humana se multiplicara de forma rápida, inicialmente, dentro de la propia familia. Por lo tanto, no hay nada extraño en pensar que Caín se casara con una hermana o sobrina. De hecho, eso era el curso natural de las cosas en ese momento de la creación. A medida que la humanidad crecía y se esparcía por la tierra, los descendientes de Adán y Eva formaban nuevas familias, y fue a partir de este núcleo familiar que toda la raza humana se desarrolló. Así, el contexto bíblico nos muestra que el matrimonio de Caín con un pariente cercano encaja perfectamente en la historia de la multiplicación de la humanidad. A partir de esta comprensión, podemos ver cómo Dios vio el crecimiento de la humanidad desde sus primeros momentos. Y, al mirar el relato de Génesis con esta perspectiva, se vuelve más fácil entender cómo Caín encontró una esposa, incluso sin que la Biblia proporcione todos los detalles. Después de todo, todo formaba parte del plan mayor para la creación y multiplicación de la humanidad. Hablemos de una perspectiva un poco diferente sobre la historia de Caín y su esposa. Además de lo que está registrado en la Biblia, existen otros textos antiguos que han sido utilizados por algunas tradiciones para complementar las historias bíblicas. Uno de esos textos es el Libro de los Jubileos, una obra judía antigua que ofrece más detalles sobre la familia de Adán y Eva, y en particular, sobre quién habría sido la esposa de Caín. Ahora, antes de entrar en lo que dice el Libro de los Jubileos, es importante recordar que no forma parte de la Biblia, es decir, no se considera canónico por la mayoría de las tradiciones cristianas y judías. Sin embargo, es un documento interesante, ya que refleja cómo algunos antiguos judíos comprendían y explicaban ciertos puntos que la Biblia deja abiertos. Según el Libro de los Jubileos, Caín se casó con Achere, que era su propia hermana. Esto aporta una información adicional a la cuestión que muchas personas se preguntan: ¿de dónde vino la esposa de Caín? Como ya hemos mencionado en otras partes, la Biblia dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas a lo largo de sus largas vidas, pero no nombra a todos. El Libro de los Jubileos, por su parte, llena este vacío al nombrar a Achere como la esposa de Caín. Describe que Achere nació después de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, lo que implica que la familia crecía y se multiplicaba con el paso de los años. Este detalle puede ser interesante porque, si es verdad que Caín se casó con Achere, vemos una vez más una confirmación de la teoría de que, en los primeros días de la humanidad, era normal que los hermanos se casaran entre sí. ¿Recuerdas que hablamos sobre esto? No había otra opción, ya que la población humana apenas comenzaba, y todos eran descendientes directos de Adán y Eva. Este tipo de matrimonio, que hoy sería imposible y prohibido, era necesario al principio para la multiplicación de la raza humana. El Libro de los Jubileos no solo nos dice el nombre de Achere, sino que también habla sobre los hijos de Caín y la línea que él inició. Uno de esos hijos es Enoque, quien fue el primero a quien Caín dio el nombre de una ciudad que construyó. Este punto es interesante porque, a pesar del peso de la maldición de Dios sobre él, Caín parece haber intentado establecer una nueva vida, fundando una ciudad y formando una nueva generación. Es como si estuviera tratando de dejar un legado, a pesar de todo el sufrimiento que cargaba por causa de sus acciones. Ahora, es importante destacar que,
Aunque el libro de los Jubileos trae estos detalles curiosos, no debe confundirse con el relato bíblico. Como mencioné, se considera un comentario o tradición judía que busca llenar algunos vacíos, pero no tiene el mismo estatus de autoridad que los textos de la Biblia. Por eso, algunas de estas informaciones se ven más como una curiosidad histórica y cultural que como una verdad teológica aceptada por todas las tradiciones cristianas. Sin embargo, para quienes están interesados en explorar estas tradiciones antiguas, el libro de los Jubileos ofrece una visión más rica sobre los primeros tiempos de la humanidad y cómo las personas de esa época intentaban entender los orígenes de la civilización. Y, en el caso de la esposa de Caín, nos da este nombre específico, Achere. Este relato también muestra que los antiguos tenían un deseo de comprender y organizar las historias que recibían. El misterio de la esposa de Caín pudo haber levantado tantas preguntas para ellos como las que nos plantea hoy. Así, el hecho de encontrar estos textos tratando de responder a esas cuestiones solo muestra cómo esa curiosidad y búsqueda de respuestas siempre han existido. En resumen, el libro de los Jubileos nos presenta una solución directa al misterio de la esposa de Caín. Él se casó con su hermana, Azurra. Esto está alineado con la idea de que, al principio de la humanidad, era común y necesario que los hermanos se casaran para que la población continuara creciendo. Aunque esta información no esté en la Biblia, ofrece una visión interesante de cómo los antiguos judíos percibían estas historias y trataban de explicarlas. Bueno, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes, me di cuenta de que aún no has dejado tu me gusta en este vídeo. Es muy importante para que YouTube siga divulgando nuestro contenido y así continuaremos bendiciéndote. Por lo tanto, deja tu me gusta en este vídeo, que es gratis. Gracias. Continuando. Entonces, llegamos a la parte final de nuestra jornada sobre el misterio de la esposa de Caín. A lo largo de esta discusión, exploramos varias teorías y consideramos diferentes perspectivas para tratar de responder a esta pregunta intrigante. Ahora es hora de recapitular y tratar de resolver este enigma. Primero, vimos que la Biblia no menciona directamente de dónde vino la esposa de Caín. El texto bíblico solo nos dice que, después de ser desterrado a la tierra de Nod, Caín encontró una esposa y tuvo un hijo llamado Enoque. Pero, ¿quién era esa esposa? La ausencia de información detallada sobre las mujeres en las primeras generaciones de la humanidad plantea muchas preguntas, y esto nos lleva a considerar algunas explicaciones posibles. Una de las teorías más populares y ampliamente aceptadas es que Caín se casó con un pariente cercano, probablemente una hermana o una sobrina. ¿Recuerdas que la Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, aunque no se mencionen todos sus nombres? Esto significa que, en ese momento, las únicas personas en la tierra eran descendientes directos de Adán y Eva. Y, por lo tanto, era natural que Caín se hubiera casado con alguien de su propia familia. Aunque hoy esta idea pueda parecer extraña, necesitamos recordar que en los primeros días de la humanidad, el matrimonio entre parientes cercanos era necesario para que la población creciera y se multiplicara. La prohibición de matrimonios entre hermanos solo llegó mucho más tarde, a medida que la población creció y se establecieron leyes. En ese periodo inicial, no había otra opción, y Dios permitió que los primeros descendientes de Adán y Eva se casaran entre sí para dar continuidad a la humanidad. También discutimos la teoría presentada en el libro de los Jubileos, que menciona a un personaje llamado Achere, descrita como la hermana de Caín y su esposa. Aunque este libro no forma parte de la Biblia, nos da una visión interesante de cómo algunas tradiciones antiguas intentaban responder a esta cuestión. Y, aunque el libro de los Jubileos no se considere un texto oficial, refuerza la idea de que Caín se casó con una hermana o pariente cercano. Por lo tanto, la resolución más probable de este misterio es que Caín se casó con una hermana o una sobrina, ya que, en ese momento, la humanidad apenas comenzaba y todos los seres humanos venían de Adán y Eva. Esta era la única forma en que la humanidad podría crecer y expandirse. El matrimonio entre parientes era una necesidad y no había las restricciones que más tarde se impondrían. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, es interesante notar cómo esta historia refleja el inicio de la humanidad y cómo, a pesar de sus imperfecciones y desafíos, la vida continuaba floreciendo. Incluso después del grave pecado de Caín, la línea humana siguió su curso, cumpliendo el propósito de multiplicación que Dios había ordenado. Entonces, ¿qué piensas de esta historia? La idea de que Caín se casó con una hermana o pariente cercano parece tener sentido para ti. Aunque puede parecer extraña para nuestros días, en ese momento formaba parte del plan divino para poblar la tierra. Pero, como siempre,
Estas preguntas nos invitan a reflexionar más profundamente sobre los misterios de las Escrituras. Me gustaría escuchar tu opinión. Comparte tus ideas sobre esta historia. ¿Crees que esta explicación tiene sentido? ¿O tienes otra teoría en mente? Sigamos esta conversación y exploremos juntos los fascinantes misterios del universo bíblico. Después de todo, el estudio de la Biblia no solo se trata de respuestas, sino también de las preguntas que nos inspira a hacer. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Estaré esperando tus comentarios y reflexiones. Hasta el próximo vídeo.